¿Sabías que hay algo que sucede en los primeros 30 minutos de tu día que puede cambiar literalmente el curso de toda tu vida? Algo tan simple, tan al alcance de tus manos, pero que la mayoría de las personas pasan por alto completamente. Quédate conmigo porque en los próximos minutos vas a descubrir el secreto mejor guardado del cielo, algo que los patriarcas sabían, que Jesús mismo practicaba y que puede revolucionar no solo tu día, sino tu destino entero. Yo soy Dante Gebel y durante más de 3 décadas he tenido el privilegio de observar vidas que se transforman, matrimonios que se restauran, finanzas que se multiplican y sueños que resucitan de la nada. Y déjame decirte algo que me ha tomado años entender completamente. Todo, absolutamente todo, comienza con lo que haces en esas primeras horas sagradas del día. Hace algunos años me encontré con un hombre que había perdido todo. Su empresa había quebrado, su matrimonio estaba en ruinas, sus hijos no le hablaban y la depresión lo tenía tan agarrado que había perdido hasta las ganas de vivir. Este hombre se acercó a mí después de una conferencia y me dijo: Pastor Dante, necesito que me diga qué puedo hacer. He probado todo, he ido a terapia, he leído libros de autoayuda, he intentado cambiar 1000 veces, pero nada funciona. ¿Qué me recomienda usted? Y yo le dije algo que probablemente no esperaba escuchar. Levántate mañana 30 minutos antes de lo normal y antes de hacer cualquier otra cosa, antes de revisar el teléfono, antes de prender la televisión, antes de hablar con cualquier persona, dedica esos 30 minutos completamente a Dios. Entrégale tu día, búscalo, háblale, escúchalo. El hombre me miró como si yo estuviera loco. Me dijo: ¿en serio? ¿Eso es todo? ¿30 minutos van a solucionar 30 años de problemas? Y yo le respondí: no te estoy prometiendo que en 30 minutos se solucionen 30 años de problemas. Te estoy diciendo que si entregas tus mañanas a Dios, Él se va a encargar de transformar el resto de tu día y día tras día tu vida entera va a cambiar. 6 meses después, este mismo hombre volvió a buscarme, pero esta vez era irreconocible. Su semblante había cambiado, su postura era diferente, había una luz en sus ojos que antes no existía. Me contó que había conseguido un trabajo mejor que el anterior, que su esposa había decidido darle una nueva oportunidad, que uno de sus hijos había vuelto a casa y que por primera vez en años se sentía verdaderamente en paz. ¿Qué había pasado? Simplemente había aprendido el poder de entregar sus mañanas a Dios. Y hoy quiero compartir contigo exactamente qué significa esto y cómo puede revolucionar tu vida de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Mira, durante años prediqué sobre la importancia de la oración, de leer la Biblia, de tener intimidad con Dios. Pero no fue hasta que comencé a estudiar profundamente las Escrituras que entendí que hay algo extraordinariamente poderoso en las mañanas. No es casualidad que a lo largo de toda la Biblia encontremos que los momentos más significativos de encuentro con Dios ocurrían en las primeras horas del día. Abraham se levantó de mañana para obedecer a Dios en el monte Moría. Jacob se levantó de mañana después de luchar con el ángel para marcar ese lugar sagrado. Moisés se levantaba de mañana para encontrarse con Dios en el monte Sinaí. David escribió: muy de mañana me levantaré para alabarte. Y el mismo Jesús, siendo Dios hecho hombre, tenía por costumbre levantarse muy de mañana, cuando aún era oscuro, para orar y estar en comunión con el Padre. ¿Por qué las mañanas? ¿Qué tienen de especial esas primeras horas del día que Dios mismo parece haber diseñado como el momento perfecto para el encuentro divino? Primero, porque en las mañanas tu mente está fresca, tu espíritu está receptivo y tu corazón está abierto de una manera única. Durante la noche, mientras duermes, Dios ha estado trabajando en tu subconsciente, preparando tu alma para recibir lo que Él quiere darte. Es por eso que muchas veces las mejores ideas, las revelaciones más profundas, las respuestas que has estado buscando llegan justamente en esas primeras horas del día. Segundo, porque cuando entregas tus mañanas a Dios, le estás dando a Él la primicia de tu tiempo, lo mejor de tu energía, lo más puro de tu atención. Y la Biblia dice claramente que Dios honra a aquellos que lo honran. Cuando tú honras a Dios con tus primeras horas, Él honra el resto de tu día con su presencia, su favor, su bendición, su protección. Pero hay algo más profundo aún. Cuando entregas tus mañanas a Dios, estás estableciendo el tono espiritual para todo lo que viene después. Es como sintonizar la radio de tu alma en la frecuencia del cielo. El resto del día, no importa qué desafíos enfrentes, qué problemas surjan, qué personas difíciles encuentres, tú vas a estar operando desde esa dimensión celestial que estableciste en la mañana. Permíteme explicarte esto de otra manera. Imagínate que tu vida es como un edificio y cada día es como construir un piso nuevo.
Si comienzas cada día sin una base sólida, sin los planos correctos, sin los materiales adecuados, vas a terminar construyendo una vida frágil, inestable, que se tambalea con cualquier viento que sople. Pero cuando entregas tus mañanas a Dios, es como si cada día comenzaras construyendo sobre la roca sólida de su palabra, con los planos perfectos de su voluntad, usando los materiales celestiales de su gracia, su sabiduría, su amor. El resultado es una vida sólida, estable, que puede resistir cualquier tormenta, cualquier desafío, cualquier prueba. Yo he visto esto una y otra vez en mi propia vida y en las vidas de miles de personas a las que he tenido el privilegio de ministrar. Pero también he visto lo contrario. He visto vidas que parecían tenerlo todo: dinero, éxito, reconocimiento, pero que por dentro estaban vacías, frágiles, sin propósito, porque nunca aprendieron el secreto de comenzar cada día en la presencia de Dios. Déjame contarte algo personal. Hubo una época en mi vida hace muchos años cuando el ministerio estaba creciendo exponentially, cuando las responsabilidades se multiplicaban, cuando las demandas del liderazgo parecían no tener fin. Y caí en la trampa de pensar que no tenía tiempo para esas mañanas con Dios. Tengo demasiadas cosas que hacer, me decía a mí mismo. Dios entiende que estoy ocupado sirviendo a su reino. ¿Y sabes qué pasó? Empecé a funcionar en mis propias fuerzas, en mi propia sabiduría, en mi propia capacidad. Y aunque por fuera todo parecía estar bien, por dentro me sentía vacío, agotado, desconectado. Mi predicación perdió unción, mi liderazgo se volvió mecánico, mi vida espiritual se secó como un desierto. Fue entonces cuando Dios me confrontó de una manera muy clara. No fue una voz audible, pero fue tan real como si lo hubiera sido. Era como si me dijera: Dante, ¿cómo pretendes dar a otros lo que tú mismo no tienes? ¿Cómo vas a ministrar mi presencia si tú no pasas tiempo en mi presencia? ¿Cómo vas a hablar de mi amor si no dedicas tiempo a recibir mi amor? Esa confrontación cambió mi vida para siempre. Decidí que no importaba qué tan ocupado estuviera, qué tan demandante fuera mi agenda, qué tan urgente fueran las necesidades del ministerio. Nada iba a ser más importante que esas horas sagradas de la mañana con mi Padre Celestial. Y cuando tomé esa decisión, algo sobrenatural comenzó a suceder. Primero, mi tiempo se multiplicó de maneras inexplicables. Cosas que antes me tomaban horas, ahora las hacía en minutos. Problemas que antes me quitaban el sueño, ahora tenían soluciones claras. Decisiones que antes me paralizaban, ahora las tomaba con sabiduría y confianza. Pero más que eso, mi relación con Dios se profundizó de maneras que nunca había experimentado antes. Comencé a escuchar su voz con más claridad, a sentir su presencia de manera más tangible, a experimentar su amor de forma más real. Mi predicación recobró la unción, mi liderazgo se llenó de propósito, mi vida espiritual floreció como un jardín después de la lluvia. Y entonces entendí algo fundamental: Dios no necesita nuestro servicio tanto como nosotros necesitamos su presencia. Él no está desesperado porque hagamos cosas para Él. Él está desesperado por pasar tiempo con nosotros, por hablarnos, por amarnos, por transformarnos desde adentro hacia afuera. Ahora, quiero que entiendas algo muy importante. Cuando hablo de entregar tus mañanas a Dios, no estoy hablando de una fórmula mágica o de un ritual religioso. No estoy diciendo que si te levantas temprano y oras 5 minutos, Dios automáticamente va a resolver todos tus problemas. Eso sería convertir la fe en superstición. Y esa no es la forma como Dios opera. Estoy hablando de algo mucho más profundo y transformador. Estoy hablando de una decisión del corazón, de una reorientación de prioridades, de una comprensión de que tu relación con Dios es lo más importante en tu vida, más importante que tu trabajo, más importante que tus problemas, más importante que tus preocupaciones, más importante que cualquier otra cosa. Cuando tomas esa decisión, cuando realmente entregas tus mañanas a Dios con un corazón sincero y una actitud de rendición total, entonces sí, Dios comienza a obrar de maneras sobrenaturales en tu vida. No porque Él esté obligado a hacerlo, sino porque Él ama derramar sus bendiciones sobre aquellos que lo buscan de todo corazón. Permíteme compartir contigo 5 cosas específicas que comienzan a suceder cuando entregas verdaderamente tus mañanas a Dios, basado no solo en las Escrituras, sino en décadas de experiencia personal y ministerial. Lo primero que sucede es que tu perspectiva cambia completamente. Cuando comienzas el día en la presencia de Dios, cuando permites que su palabra renueve tu mente, cuando dejas que su espíritu ministre a tu corazón, empiezas a ver las cosas desde la perspectiva celestial en lugar de la perspectiva terrenal. Los problemas que anoche parecían montañas insuperables, en la mañana después de haber estado con Dios se ven como lo que realmente son: oportunidades para ver la gloria de Dios manifestarse.
Las personas que ayer te irritaban, hoy las ves con los ojos de la compasión divina. Las situaciones que te causaban ansiedad, ahora las enfrentas con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto no es pensamiento positivo o autosugestión, esto es transformación espiritual real. Es lo que sucede cuando tu mente se renueva por medio de la comunión con Dios. Es lo que Pablo describió cuando escribió: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Lo segundo que sucede es que tu fe se fortalece de manera sobrenatural. La fe, dice la Biblia, viene por el oír la palabra de Dios. Cuando dedicamos tiempo de calidad cada mañana a escuchar lo que Dios quiere decirnos, cuando leemos sus promesas, cuando meditamos en sus verdades, cuando recordamos sus milagros del pasado, algo poderoso sucede en nuestro interior. Esa fe débil, vacilante, que se tambalea con cualquier viento de adversidad, se convierte en una fe sólida, inquebrantable, que puede mover montañas. Esa fe que apenas alcanzaba para los problemas pequeños se transforma en una fe que puede enfrentar los desafíos más grandes con total confianza en que Dios es fiel y que cumple lo que promete. He visto a personas que nunca habían experimentado un milagro en sus vidas comenzar a vivir en lo sobrenatural simplemente porque aprendieron a fortalecer su fe cada mañana en la presencia de Dios. He visto enfermos sanados, matrimonios restaurados, finanzas multiplicadas, adicciones rotas, depresiones levantadas, todo como resultado de una fe que se fortaleció día tras día en esos momentos sagrados de comunión matutina. Lo tercero que sucede es que tu propósito se clarifica de manera extraordinaria. Una de las grandes tragedias de nuestro tiempo es la cantidad de personas que viven sin saber para qué están aquí, cuál es su razón de existir, cuál es el plan que Dios tiene para sus vidas. Pero cuando pasas tiempo de calidad con Dios cada mañana, cuando permites que Él hable a tu corazón, cuando buscas su dirección para tu día y para tu vida, comenzás a entender con claridad cuál es tu llamado, cuál es tu propósito, cuál es la razón por la que Dios te puso en esta tierra. Y no solo entendés tu propósito, sino que también recibís la sabiduría, la estrategia, los recursos, las conexiones, las oportunidades que necesitas para cumplir ese propósito de manera efectiva. Dios no te llama a algo sin equiparte para hacerlo, pero ese equipamiento viene a través de la intimidad, a través de esos momentos sagrados donde Él puede hablarte, instruirte, prepararte. Lo cuarto que sucede es que tu autoridad espiritual se incrementa de manera notable. Hay una autoridad que viene del conocimiento, hay una autoridad que viene de la posición, hay una autoridad que viene de la experiencia, pero hay un tipo de autoridad que solo viene de la intimidad con Dios, y esa es la autoridad más poderosa que existe. Cuando las personas te ven, cuando te escuchan hablar, cuando observan tu manera de manejar los desafíos, perciben que hay algo diferente en ti. Hay una seguridad, una paz, una sabiduría que no se puede fingir ni se puede copiar. Es el resultado de haber estado en la presencia del Altísimo, de haber sido transformado por su gloria, de haber recibido su impartición. Esta autoridad espiritual no es arrogancia ni prepotencia, es exactamente lo opuesto. Es la humildad que viene de saber quién eres en Dios, es la confianza que viene de saber que Él está contigo, es la audacia santa que viene de saber que Él te ha llamado y te ha equipado para impactar tu generación. Y lo quinto que sucede es que tu capacidad de impactar a otros se multiplica exponencialmente. Cuando tu vida está siendo transformada constantemente por el poder de Dios a través de esas mañanas sagradas, no puedes evitar que esa transformación se derrame sobre todos los que te rodean. Tu familia comienza a experimentar paz en lugar de tensión. Tus colegas de trabajo comienzan a buscar tu consejo porque perciben que hay sabiduría en tus palabras. Tus amigos comienzan a acudir a ti en tiempos de crisis porque saben que tienes algo que ellos necesitan. Tu influencia se extiende de maneras naturales pero poderosas. No es que te vuelvas predicador de la esquina tratando de convencer a todo el mundo de lo que tienes que decir. Es que tu vida se convierte en un sermón viviente, en una demostración práctica del poder transformador de Dios. Y la gente se siente naturalmente atraída a esa luz, a esa paz, a esa esperanza que irradia de tu vida. Ahora, sé que alguno de ustedes está pensando: Pastor Dante, eso suena maravilloso, pero yo no soy una persona de mañanas. A mí me cuesta muchísimo levantarme temprano. ¿Cómo hago para convertir esto en un hábito? Y permíteme decirte que entiendo perfectamente esa lucha. Durante años, yo mismo batallé con esto. Había noches que me acostaba con la mejor intención de levantarme temprano, pero cuando sonaba el despertador, mi cuerpo parecía estar pegado a la cama con pegamento industrial. Pero aprendí algunos principios prácticos que pueden ayudarte a convertir esto en una realidad en tu vida, no importa qué tan difícil te parezca ahora mismo. Lo primero es entender que esto es una decisión, no un sentimiento. No vas a esperar a tener ganas de levantarte temprano porque esas ganas probablemente nunca van a llegar.
Es una decisión que tomas con tu mente, que sostienes con tu voluntad y que persistes hasta que se convierte en un hábito. Lo segundo es comenzar gradualmente. Si normalmente te levantas a las 7, no pretendas levantarte de repente a las 5. Comienza levantándote 15 minutos antes durante una semana, luego otros 15 minutos la siguiente semana y así sucesivamente hasta llegar al tiempo que deseas dedicar a Dios cada mañana. Lo tercero es preparar todo la noche anterior. Deja tu Biblia abierta en el lugar donde vas a leer, ten preparado tu lugar de oración, incluso puedes tener listo algo para beber si eso te ayuda. Elimina cualquier obstáculo que pueda servir de excusa para no hacerlo. Lo cuarto es acostarte más temprano. Esto parece obvio, pero muchas personas quieren levantarse más temprano sin cambiar su hora de acostarse. Si vas a levantarte una hora antes, necesitas acostarte una hora antes para mantener las horas de sueño que tu cuerpo necesita. Lo quinto es encontrar un compañero de responsabilidad. Busca a alguien que también quiera desarrollar este hábito y comprométanse mutuamente a perseverar. Pueden enviarse mensajes para confirmar que cada uno se levantó, pueden orar juntos por teléfono, pueden compartir lo que Dios les está enseñando. Y lo sexto y quizás lo más importante es comenzar aunque sea con 5 minutos. No pienses que tienes que dedicar 2 horas desde el primer día. Comienza con 5 minutos de oración sincera, 5 minutos de lectura bíblica, 5 minutos de adoración. Lo importante no es la cantidad de tiempo, sino la calidad del corazón con que lo haces. Pero déjame compartir contigo el secreto más grande de todos. Cuando verdaderamente experimentas lo que sucede cuando entregas tus mañanas a Dios, cuando sientes su presencia de manera real, cuando escuchas su voz hablándote al corazón, cuando experimentas su paz inundando tu alma, ya no va a ser una disciplina que tienes que forzarte a hacer. Va a convertirse en el momento más esperado de tu día, en esa cita sagrada que no querrás perderte por nada del mundo. He conocido personas que han manejado toda la noche para llegar a casa y poder tener su tiempo con Dios en la mañana. He conocido madres con bebés pequeños que se levantan antes que nadie para asegurar esos momentos sagrados. He conocido ejecutivos con horarios imposibles que han reorganizado completamente sus agendas para proteger esas horas con Dios. ¿Por qué hacen esto? Porque han descubierto que no hay nada en este mundo que se compare con la presencia de Dios, con su amor, con su paz, con su sabiduría. Han entendido que todo lo demás en la vida es secundario comparado con esa relación íntima con el Creador del universo. Y quiero que sepas que si tú estás viendo este mensaje no es casualidad. Dios está hablando a tu corazón en este momento. Él te está invitando a una dimensión de vida que quizás nunca has experimentado antes. Te está llamando a una intimidad más profunda, a una transformación más real, a un propósito más claro. Si me permites, quiero hacer una pausa aquí para pedirte algo muy importante. Si este mensaje está tocando tu corazón, si sientes que Dios te está hablando a través de estas palabras, me encantaría que te tomes un momento para suscribirte a este canal. No es por números o estadísticas, es porque creo genuinamente que Dios tiene más mensajes para ti a través de este ministerio y quiero asegurarme de que no te pierdas nada de lo que Él quiere darte. Ahora, continuemos porque hay algo más que quiero compartir contigo sobre el poder transformador de entregar tus mañanas a Dios. Una de las cosas más hermosas que sucede cuando desarrollas este hábito es que comienzas a vivir en lo que yo llamo expectativa divina. Te levantas cada mañana esperando que Dios haga algo extraordinario en tu día. No porque seas presuntuoso o porque pienses que mereces algo especial, sino porque sabes que cuando buscas primero el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas te son añadidas. Esta expectativa no es pasiva, como sentarse a esperar que algo mágico suceda. Es una expectativa activa que te prepara para reconocer las oportunidades que Dios pone en tu camino, para escuchar su voz cuando te está dirigiendo, para ser sensible a los movimientos de su espíritu en tu vida y en las vidas de otros. Recuerdo a una mujer en mi congregación que había estado desempleada por más de 1 año. Había enviado currículos a cientos de lugares, había tenido decenas de entrevistas, pero nada se había concretado. La depresión la tenía agarrada, la desesperanza se había apoderado de su corazón y sus finanzas estaban al límite. Cuando le hablé sobre entregar sus mañanas a Dios al principio, me dijo que ya había probado orar y no había funcionado. Pero cuando le expliqué la diferencia entre orar de vez en cuando por sus necesidades y verdaderamente entregar cada mañana a Dios con un corazón expectante, algo cambió en su actitud. Comenzó a levantarse cada día para buscar a Dios, no solo para pedirle un trabajo, sino para conocerlo más, para recibir su amor, para encontrar su identidad en Él más que en su situación laboral. Y algo hermoso comenzó a suceder en su interior. La ansiedad se fue, la paz llegó, la esperanza renació. Y entonces
después de 3 semanas de esta nueva disciplina matutina, sucedió algo increíble. Estaba en el supermercado comprando lo poco que podía permitirse, cuando escuchó a 2 mujeres hablando sobre lo difícil que era encontrar una niñera confiable para sus hijos. Sin pensarlo 2 veces, se acercó y les ofreció sus servicios. Una cosa llevó a la otra, y no solo consiguió trabajo cuidando niños, sino que estableció su propio negocio de cuidado infantil que en menos de 1 año se había convertido en una empresa próspera con varios empleados. Pero lo más hermoso de todo es que ella siempre dice: no fue solo que conseguí un trabajo, fue que encontré mi propósito. Dios me mostró que mi llamado era cuidar y nutrir a los niños y convirtió esa pasión en mi sustento. ¿Ves la diferencia? Cuando entregas tus mañanas a Dios, no solo recibes respuestas a tus oraciones, recibes algo mucho mejor. Descubres su plan perfecto para tu vida. Un plan que no solo suple tus necesidades, sino que te llena de propósito, satisfacción y gozo. Pero hay otra dimensión de esto que quiero que entiendas. Cuando entregas tus mañanas a Dios, no solo cambia tu día, cambia tu capacidad de influenciar el día de otros. Te conviertes en un canal de bendición, en un instrumento de transformación en las vidas de las personas que te rodean. Es como cuando tiras una piedra en un lago. No solo salpica en el lugar donde cae, sino que produce ondas que se extienden en círculos cada vez más amplios hasta alcanzar toda la superficie del agua. De la misma manera, cuando tu vida está siendo transformada por esos momentos sagrados con Dios, esa transformación se extiende a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tu comunidad. He visto matrimonios al borde del divorcio restaurarse porque uno de los cónyuges comenzó a entregar sus mañanas a Dios y esa transformación personal se derramó sobre toda la relación. He visto familias enteras cambiar porque un padre o una madre decidió buscar a Dios cada mañana y esa búsqueda se convirtió en una fuente de sabiduría, paciencia y amor para toda la familia. He visto empresas transformarse porque el dueño o un empleado clave comenzó a buscar la dirección de Dios cada mañana y esa sabiduría celestial se tradujo en mejores decisiones, mejores relaciones, mejores resultados para toda la organización. Y esto no es exageración ni wishful thinking. Es simplemente lo que sucede cuando el reino de Dios comienza a manifestarse en la tierra a través de vidas rendidas, consagradas, transformadas por la presencia divina. Pero quiero ser muy honesto contigo sobre algo. Este camino no siempre es fácil. Hay mañanas en las que no vas a sentir ganas de levantarte. Hay días en los que tu mente va a estar distraída y te va a costar concentrarte en Dios. Hay temporadas en las que vas a sentir que Dios está en silencio y que tus oraciones no están llegando más allá del techo. En esos momentos es crucial que entiendas que la intimidad con Dios no se basa en sentimientos, sino en compromiso. No se basa en lo que sientes, sino en lo que decides. Tu fidelidad a esos momentos sagrados no debe depender de si tienes ganas o no, de si sientes su presencia o no, de si ves resultados inmediatos o no. Es como el matrimonio. Hay días en los que te despiertas sintiendo mucho amor por tu cónyuge y hay días en los que no sientes nada especial. Pero el compromiso matrimonial no se basa en sentimientos fluctuantes, sino en una decisión firme de amor, honor y fidelidad que trasciende las emociones del momento. De la misma manera, tu compromiso con esas mañanas sagradas debe basarse en una decisión firme de buscar a Dios sin importar cómo te sientes, sin importar qué está pasando en tu vida, sin importar si ves resultados inmediatos o no. Y déjame asegurarte algo, Dios honra esa fidelidad. Él ve tu corazón sincero, valora tu sacrificio y en el momento perfecto vas a experimentar su presencia de maneras que van a confirmar que valió la pena cada minuto invertido en esa relación sagrada. Recuerdo una época en mi propia vida donde pasé por lo que los místicos llaman la noche oscura del alma. Era un periodo donde, a pesar de mantener mi disciplina de mañanas con Dios, sentía como si Él estuviera a millones de kilómetros de distancia. Mis oraciones parecían rebotar contra las paredes, mi lectura bíblica se sentía mecánica y mi adoración carecía de pasión. Fueron varios meses muy difíciles. Hubo días en los que pensé en abandonar esa disciplina porque parecía no tener sentido. Pero algo en lo profundo de mi espíritu me decía que siguiera, que perseverara, que confiara en que Dios estaba obrando aún cuando yo no podía sentirlo. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, Dios rompió ese silencio de una manera tan poderosa, tan real, tan transformadora, que entendí que ese periodo de aparente sequía había sido en realidad un tiempo de preparación. Mi capacidad espiritual se había expandido, mi fe se había purificado, mi carácter se había fortalecido. Esa experiencia me enseñó que la fidelidad en los tiempos difíciles es lo que separa a aquellos que tienen un encuentro ocasional con Dios de aquellos que desarrollan una relación profunda y duradera con Él.
Por eso quiero animarte a que no abandones este camino cuando las cosas se pongan difíciles. No dejes que las circunstancias, los sentimientos o la aparente falta de resultados inmediatos te roben esta oportunidad de intimidad con el Creador del universo. Y ahora quiero hablarte sobre algo que he observado en mis décadas de ministerio. Existe una diferencia abismal entre las personas que ocasionalmente buscan a Dios cuando tienen problemas y aquellas que han hecho de la búsqueda de Dios una prioridad diaria, especialmente en las mañanas. Las primeras viven en una montaña rusa emocional y espiritual. Cuando las cosas van bien, se sienten fuertes y confiados. Cuando los problemas llegan, se desploman en la desesperación y buscan a Dios como último recurso. Su vida espiritual es reactiva, impredecible, inestable. Las segundas, en cambio, tienen una estabilidad, una paz, una fortaleza que no depende de las circunstancias externas. Han aprendido a anclar su alma en lo eterno cada mañana y esa ancla lo sostiene sin importar qué tormentas puedan venir durante el día. No estoy diciendo que no enfrenten desafíos o que no sientan dolor. Estoy diciendo que tienen un fundamento sólido que los sostiene en medio de cualquier tormenta, una fuente de fortaleza que nunca se agota, una perspectiva eterna que les permite ver más allá de las circunstancias temporales. Te voy a contar la historia de un hombre que conocí hace algunos años que ilustra perfectamente esta diferencia. Era un empresario exitoso que había construido una cadena de restaurantes próspera. Tenía todo lo que la sociedad considera sinónimo de éxito: dinero, reconocimiento, una familia hermosa, una casa impresionante. Pero cuando la pandemia llegó y sus restaurantes tuvieron que cerrar, su mundo se desplomó completamente. En cuestión de meses perdió todo. Los ahorros se agotaron, tuvo que cerrar varios locales, se atrasó en los pagos de la casa y la presión fue tan intensa que su matrimonio comenzó a tambalearse. Este hombre no tenía una relación sólida con Dios. Había crecido en la iglesia, sabía todas las historias bíblicas, podía citar versículos de memoria, pero nunca había desarrollado una intimidad real con el Señor. Su fe era más bien cultural que personal, más ritual que relacional. Cuando todo se vino abajo, trató de orar, pero sus oraciones eran desesperadas, llenas de súplicas, pero vacías de relación. Era como si estuviera tratando de comunicarse con un extraño, pidiendo favores a alguien que apenas conocía. La desesperación lo llevó finalmente a buscar ayuda y fue entonces cuando llegó a nuestra iglesia. Después de varias conversaciones, entendió que su problema no era solo financiero, sino espiritual. Había construido su vida sobre fundamentos equivocados y cuando esos fundamentos fueron sacudidos, todo se desplomó. Le compartí exactamente lo mismo que te estoy compartiendo a ti hoy: el poder transformador de entregar las mañanas a Dios. Al principio fue escéptico. Pastor, me dijo, yo necesito soluciones prácticas, no más religión. Pero cuando le expliqué que esto no era religión sino relación, que no era ritual sino realidad, algo cambió en su expresión. Decidió intentarlo, no porque tuviera fe, sino porque no tenía nada más que perder. Comenzó a levantarse cada mañana para buscar a Dios, no solo para pedirle que restaurara su negocio, sino para conocerlo, para entender su corazón, para recibir su amor. Y algo increíble comenzó a suceder. No inmediatamente en sus circunstancias externas, sino primero en su interior. La ansiedad que lo había estado consumiendo comenzó a disminuir. La desesperanza que había nublado su mente comenzó a desaparecer. Una paz inexplicable comenzó a inundar su corazón. Con esa paz llegó la claridad mental. Con la claridad mental llegó la sabiduría. Con la sabiduría llegaron las ideas creativas. Y con las ideas creativas llegaron las oportunidades. En lugar de tratar desesperadamente de reabrir sus restaurantes en un mercado imposible, Dios le dio la visión de transformar su negocio en un servicio de entrega de comidas saludables para familias que estaban trabajando desde casa. Lo que comenzó como una idea recibida en uno de esos momentos sagrados de la mañana se convirtió en un negocio aún más próspero que el anterior. Pero lo más hermoso de todo es lo que me dijo un año después. Pastor Dante, si pudiera elegir entre tener mi negocio próspero sin conocer a Dios como lo conozco ahora, o perder todo pero mantener esta relación con Él, elegiría lo segundo sin dudarlo. Lo que he encontrado en esas mañanas con mi Padre Celestial vale más que todo lo que perdí y todo lo que he recuperado. Esa es la diferencia de la que te hablo. Cuando tu fundamento está en Dios, cuando tu seguridad no depende de tus circunstancias sino de tu relación con Él, cuando tu paz no viene de tus posesiones sino de su presencia, entonces puedes enfrentar cualquier tormenta con confianza, cualquier pérdida con esperanza, cualquier desafío con fe. Y quiero que entiendas algo muy importante. Esto no es solo para momentos de crisis, es para la vida diaria.
para las decisiones pequeñas y grandes, para las relaciones, para el trabajo, para todo aspecto de tu existencia. Cuando entregas tus mañanas a Dios, Él comienza a influenciar cada área de tu vida. Tu manera de manejar el dinero se transforma porque recibes sabiduría celestial sobre la administración. Tus relaciones mejoran porque el amor de Dios fluye a través de ti hacia otros. Tu trabajo se convierte en ministerio porque entiendes que todo lo que haces es una oportunidad de glorificar a Dios. He visto madres que estaban al borde de un colapso nervioso por la presión de criar hijos en un mundo complejo, encontrar no solo la fortaleza, sino la sabiduría específica que necesitaban para cada situación, cada día, a través de esos momentos sagrados con Dios. He visto estudiantes que estaban luchando académicamente, no solo mejorar sus calificaciones, sino descubrir su verdadera vocación y propósito a través de la dirección que recibían en sus mañanas con el Señor. He visto empleados que se sentían estancados en trabajos sin futuro, no solo conseguir mejores oportunidades, sino convertirse en líderes influyentes en sus campos, porque la sabiduría y el carácter que desarrollaban en la presencia de Dios los distinguía de sus colegas. Y todo esto no porque Dios tenga favoritismos, sino porque cuando alguien genuinamente busca el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas le son añadidas. Es una promesa bíblica. Un principio espiritual, una ley del reino que funciona tan consistentemente como la ley de gravedad. Pero hay algo más que quiero compartir contigo, algo que me ha tomado años entender completamente. Cuando entregas tus mañanas a Dios, no solo recibes de Él, sino que también le das algo que Él valora enormemente: tu tiempo, tu atención, tu corazón. Vivimos en una cultura que está obsesionada con recibir, con obtener, con conseguir. Incluso en muchas iglesias, la predicación se centra más en lo que Dios puede hacer por nosotros que en lo que nosotros podemos ofrecer a Él. Pero la verdadera intimidad, ya sea con Dios o con cualquier persona, se basa en dar tanto como en recibir. Cuando le das a Dios tus primeras horas, le estás diciendo: Señor, tú eres más importante para mí que mi sueño, más valioso que mi comodidad, más prioritario que cualquier otra cosa que pueda competir por mi atención. Y esa declaración expresada no solo con palabras, sino con acciones, toca el corazón de Dios de una manera profunda. La Biblia dice que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. No está buscando personas